Solo falta un pequeño ajuste. ¡Oh, qué suerte que soy un genio! Ahora solo falta cerrar la tapa y ver si funciona. Voy a ver qué ocurre. Lo que pasa es que, claro, este tornillo está un poquito atascado. No quiere salir. Pero, ¿por qué no sale? Hola, profe, ¿qué hace? Hola, Sebas. Reparando el nanocontenedor. Qué bueno que llegaste. Ayúdame a sostener la puerta, porque no quiero quedar atrapado aquí 3 días como hace 3 días. No problema, profesor. Un poco de fuerza y... ¡Cuidado! Ese tornillo puede causar un terrible accidente. Yo lo busco. ¡No, Sebas! ¡La puerta! ¡Oh! Lo primero que tiene que hacer el superagente Sebas es buscar alguna pista del tornillo que puede causar un terrible accidente. ¿Dónde estará ese tornillo? Hola, Sebas. ¿Sabes qué día es hoy? ¡No me distraigas! Estoy buscando algo que puede causar un terrible accidente. ¿Qué era lo que estaba buscando? Era mi videojuego. Hoy es mi primer día como nanopiloto. Puedes preguntarme lo que quieras. ¿Hace cuánto que no te bañas? Oye, los sucios se bañan. Con razón hueles tan mal. A macho querrás decir. Guácala, ¿escuchó, profesor? A Sebas no le gusta bañarse. ¿Profesor? ¡Profesor! ¡Ay, me duele! ¿Te caíste? ¿Un tornillo? ¡Qué bueno! Encontraste el objeto que podía causar un terrible accidente. ¡Profe! ¡Rocío encontró su tornillo! ¿Y dónde está? ¡En la rodilla de Rocío! Bueno, pues tenemos que sacar ese tornillo inmediatamente. Sí, alguien podría sufrir un terrible accidente. ¡Sáquenlo de una vez! ¡Quiero hacer mi nanoviaje! No, esto no es tan sencillo. Tendremos que ir a vacunarte al hospital. ¿Hospital? Herirse con un metal oxidado es muy peligroso. Hay riesgo de contraer tétanos. Esa enfermedad podría ser mortal. ¡Mortal! ¿Yo dónde dejaría mi pinza pequeña? ¡Te vas a morir! ¡Me voy a morir! Y tan joven, con tantas cosas por delante. ¡Tantas cosas por delante! Lo bueno es que no hay por qué tener miedo si se recibe el tratamiento adecuado. Antes de ir al hospital hay que sacar el tornillo y desinfectar. ¿Listo, Rocío? Te va a doler un poquitito. Vaya, vaya. El tornillo está muy oxidado. Es el medio ideal para la bacteria que produce el tétanos. Sebas, ayúdale a Rocío a subirse a la camilla mientras voy a buscar el desinfectante. ¡Oh, reflauta! ¡Mi botiquín es un asco! ¡Ay, no hay más que hacer! Tendremos que ir al hospital. Rocío, prepárate para partir. ¿Qué? ¿En cuánto tiempo Rocío se irá, profe? Yo creo que en unos 5 o 7 minutos. ¿No hay alguna alternativa? Sí, ¿no es hora de alguna de sus naninocosas? No es mala idea ahora que lo pienso. ¡Es hora del nanoviaje! Sebas, tú conducirás. Ya lo sé, profe. Confía en mí, Rocío. Yo te salvaré. Esta es la bacteria del tétanos. Tenemos que eliminarlas todas. Así que, bien atento, Sebas. No temáis, profesor. Todos los días tomo leche con esos plátanos. ¡Es tétanos! ¡Ay, estoy en manos de Sebas! Prepárate, Sebas. Comienza el nanoviaje a la herida de Rocío. ¡Bacterias del plátano, vengan a mí! ¡Qué increíble! ¿Esas son tuberías? Algo así. Son venitas muy delgadas. Se llaman capilares y están rotas. Me imagino que sabes lo que son esas cosas rojas. Claro que sí, profe. Son donas. Glóbulos rojos. Muy bien. ¿Qué es eso, profesor? Tranquila, Rocío. Mira, te presento a las plaquetas. Ellas van a ayudar a formar la costra y van a evitar que siga sangrando y entren gérmenes. Esta es la fase inflamatoria de la herida, ¿sí ves? Y es la primera en el proceso de tu curación. En unos 2 o 3 días va a comenzar la fase proliferativa.
En esa se regenerarán nuevos vasos sanguíneos y se reparará el tejido conectivo, llenando la brecha dejada por la herida y así entrar en la última fase, la de remodelación. En esa la piel termina de regenerarse, completando así el proceso de cicatrización. Sebas, escanea una plaqueta. Va a ser muy útil para nuestra misión. ¿Eso nos ayudará a salvar la vida de Rocío? Sí. Bueno, ahora baja a la base de la herida. Vamos a comenzar la limpieza, pero ten mucho cuidado porque es un ambiente muy hostil. Hostil es mi Ten segundo mucho nombre. cuidado. Te vas a encontrar con todo el sistema inmune en acción. Tienes que recordar que eres un agente extraño, un enemigo. No me dijo que sería peligroso, profesor. Yo te advertí que sería hostil. Tienes que limpiar de inmediato antes de que el sistema inmune te reconozca. Considérelo hecho, profe. Ahí tienen mugrosas partículas. Ahora ocuparemos un nuevo accesorio del nanobot. ¡Es hora de los nanitos! ¿Mis manitos? No, los nanitos son nanobots más pequeños y desechables. ¿Y ellos me ayudarán? Por supuesto, ellos replican las acciones del nanobot. No necesito ninguna ayuda. ¿Se imaginan al espía pidiendo ayuda como una nenita a la hora de entrar a la base rusa? ¡Sebas! ¡Anticuerpos! ¿Qué? ¡Huye, Sebas! ¡No dejes que te marquen! ¡Son muchos anticuerpos, Sebas! ¡Libera a los nanitos! Tan 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 tan. ¡Mi nanobot! Sebas, más abajo hay menos anticuerpos. Tan 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 tan. ¡Tarán! ¡Bien hecho! ¡Los tienes en el bolsillo! ¡Miren lo que me encontré! ¡Una raqueta de tenis! No, Sebas, esas son las bacterias del tétanos y van directo al capilar. Usa las plaquetas escaneadas para construir costra porque la bacteria por ningún motivo debe entrar a los vasos sanguíneos. ¿Para dónde crees que vas? Bueno, solo quedan 5.584 vasos por tapar. Sería mucho más fácil con la ayuda de los nanitos. Por ningún motivo. Yo puedo solo. ¡Oh! ¿A dónde crees que vas, plátano inmundo? Elimina esa bacteria y libera a los nanitos, Sebas. ¡Soy el mejor jugador de tenis! ¡Hija! ¡Dale, caballito! Eliminaré este mequetrefe de una vez por todas. ¡Apuntando y... ¡fuego! ¡Que empiece la persecución! ¡Eso se multiplicó! ¡Hay millones! ¡Estoy perdida! ¡Solo libera a los nanitos! ¡Ahora! ¡Es increíble! ¡Hacen todo lo que yo hice! Sí, pero las bacterias siguen en mi herida. Elimina una bacteria para que los nanitos puedan copiarte. ¡Misión cumplida! Muy bien, ahora los nanitos se van a encargar del resto. Esa es la herida más limpia que he visto. Prepárate para la extracción. ¡Misión cumplida! Rocío, estás a salvo. ¡Gracias, Sebas! ¡Sí! ¡Lo logré! Lo importante es que estés con nosotros. Y todo gracias a ti. ¡Uy, uy, uy! Veo que se están volviendo algo más que amigos. Me extraña que no se preocupe por mí, profesor. Sí, Rocío estuvo al borde de la muerte y a usted solo le preocupan sus nanobots. Pero niños, hoy en día con las herramientas adecuadas el tétanos es perfectamente tratable, como hoy lo hicimos con la nanotecnología. Y si ustedes no tienen nanotecnología en casa, les recomiendo que se dirijan al hospital si se hacen heridas con metales oxidados. En fin, es hora de devolver esto a su sitio. ¿Con que me iba a morir? Fue un pequeño malentendidito. Vas a tener que pagarme las sesiones del psicólogo para superar este horrible recuerdo. ¡Niños! ¡El morrón! Hay muchas que tienen que esforzarse para olvidarme. Rocío, Sebas, por las monedas de Mario. ¡Uy! Aquí está mi media perdida.